planteamos, por decirlo así, cuatro ejes muy importantes. Uno, consolidar el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, que nos ha llevado a lo largo de este año a ir suscribiendo convenios muy importantes de colaboración con diferentes instancias del gobierno federal, con los gobiernos de los estados y en algunos casos gobiernos municipales, de tal manera que podamos entender que la protección de los derechos de las y los consumidores no solo es responsabilidad de la Profeco, es decir, hay muchas instancias más que conforme revisamos su marco jurídico, el marco regulatorio de los bienes y servicios que se prestan en este país, nos damos cuenta que inciden mucho en la calidad finalmente de los bienes y servicios que consumen los mexicanos. Y esta etapa ha sido eso, un año en el que hemos logrado consolidar una serie de acuerdos, de convenios, para poder cerrar filas entre todos y hacer más efectiva la protección de los consumidores. Segundo, realineamos nuestro esfuerzo hacia lo que compran y consumen los mexicanos. Y estudiando la encuesta de ingreso-gasto que publica el INEGI, finalmente nos damos cuenta que el 85% de los mexicanos consumen básicamente en 5 rubros. Y ahí analizamos, pues que consumen en primer lugar alimentos básicos, agua, pues leche, yogures, quesos, cremas, etcétera, productos de la canasta básica. Después consumen lo que tiene que ver con bienes y servicios públicos. Tercero, los componentes de vivienda, electricidad, transporte en sus diferentes vías, que puede ser transporte privado o transporte público. Y ahí viene pues el consumo de la gasolina, el consumo de la energía eléctrica. Y luego está el esparcimiento y la recreación y la educación, que son otro consumo muy importante, y la salud. Y finalmente, un nuevo concepto en el consumo de los mexicanos que tiene que ver con las telefonías, es decir, con la comunicación. Telefonía móvil, televisión de paga, y hacia ahí redireccionamos el trabajo de la institución. Por eso hoy difícilmente vas a poder ver que Profeco se distrae haciendo operativos de verificación en aquellos segmentos en donde solamente lo consumen el 1% de la población. Es decir, redireccionamos el esfuerzo de acuerdo a lo que necesita la institución, que es proteger a la mayoría de los mexicanos. Y luego, en ese esquema, reorientamos también nuestro trabajo en algo que es muy urgente que hagamos en la institución, que es ir poco a poco pasando de la protección del caso por caso, ¿sí?, a la protección colectiva de los consumidores. Estamos hablando de que vienen 130,000 mexicanos a poner una queja a la Profeco al año. Hay 500,000 personas que hacen una asesoría, una consulta a nuestro teléfono del consumidor. Tenemos más de 1 millón de personas que a través de los medios digitales, como es el Twitter, el Face, etcétera, o la página de internet, consultan nuestra información. Los mexicanos somos, y las mexicanas y los mexicanos somos luego muy dados a dejarnos influenciar por la mercadotecnia, es decir, por la radio y la televisión en el sentido de los anuncios que se nos presentan. Hay poca cultura de la información sobre el consumo y por eso es muy importante llegar por todos los medios. EduSat, por ejemplo, representa para nosotros una extraordinaria oportunidad de llegar a esas pequeñas comunidades, a los lugares más recónditos del país, justo con la información que necesitamos que las madres de familia en esas comunidades conozcan. Recordemos que en México y en el mundo el 80% de las decisiones de consumo las toman las mujeres. Si las mujeres, amas de casa, conocen perfectamente bien lo que deben de revisar en una etiqueta antes de comprar, por ejemplo, podemos prevenir, sin duda, pues la obesidad infantil.